Buenos días, Padre Alejandro. Mi nombre es Mario Ortega. Pertenezco al grupo de madrugadores de Agua Santa. Le agradezco su tiempo. Le voy a hacer unas preguntas referente al sacramento del orden sacerdotal. Muy bien, pues don Mario, yo feliz también de poder aquí cooperar y saludo a los amigos de los madrugadores. Bien, Padre, como primera pregunta, ¿qué es el sacramento del orden sacerdotal? Bueno, el sacramento primero, todos los sacramentos han sido instituidos por el Señor Jesús, y uno eso lo va viendo en los mismos textos bíblicos, en donde el Señor Jesús ha instituido 7 sacramentos, y dentro de ellos está el sacramento del orden sacerdotal, que junto con el sacramento del matrimonio se les llama a ambos como sacramentos del servicio. Es decir, estos dos sacramentos, el matrimonio como el sacerdocio, están en orden del servicio de la comunidad, del pueblo de Dios. Eso es fundamentalmente. Ahora, el mismo sacramento del orden a uno lo configura como otro Cristo, ¿ya? Especialmente como Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Porque el mismo Cristo es pontífice de la Iglesia, es decir, es el puente entre Dios y los hombres. En este caso, nosotros por el sacramento del orden pasamos a ser otro Cristo, y también tomamos esta condición vicaria, es decir, de ser puente, hacer las veces de Jesucristo en la comunidad. Entonces poder unir al pueblo de Dios y santificarla en esta vida, digamos, en el fondo también como pueblo de Dios que va caminando hacia la vida eterna. Entonces fundamentalmente eso, el sacerdocio, uno se configura con Jesucristo como cabeza de la Iglesia, cabeza de una comunidad, pero también está en servicio de esa misma comunidad. Ya, Padre, ¿y existe algún prerequisito a este sacramento? Hablando solamente de los sacramentos, o sea, para poder recibir este sacramento, usted debe tener o haber recibido ¿cuáles sacramentos? Bueno, claro, aquí hay como así como uno tiene un proceso de crecimiento y de evolución en la vida natural, también los sacramentos tienen esta condición, es decir, cada sacramento va haciendo un énfasis y va resaltando, y también su gracia nos va ayudando para alguna etapa determinada de la vida. Por eso es que se recomienda que, por ejemplo, el primer sacramento del bautismo sea entregado a los niños, porque ese sacramento te hace hijo de Dios, pero a la vez también te entrega una gracia especial para vivir la vida del niño, la vida de iniciado en esta vida de Dios, la vida divina, la vida de gracia. Por tanto, tú te bautizas, luego recibes tu primera comunión o el sacramento de la Eucaristía, te confirmas, y luego también, ya a una edad más o menos madura, después de haber pasado por un tiempo en el seminario, puedes recibir el sacramento del orden, pero también aquellos que no quieren ser sacerdotes también se pueden casar y pueden recibir el sacramento del matrimonio. Pero todo ello con una previa de haber recibido unos sacramentos que son los de iniciación cristiana, que son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Bien. ¿Quiénes pueden recibir y quiénes llegan a recibir este sacramento del orden sacerdotal? Bueno, en primer lugar hay que decir que los que reciben el sacramento del orden son todos aquellos jóvenes que desean ser sacerdotes, o más bien que han escuchado la voz de Dios, es decir, han recibido la vocación de Dios, es decir, que son llamados para ser sacerdotes. Eso es lo primero. Entonces, cualquier joven que tenga esta inquietud de ser sacerdote puede ser sacerdote. Ahora bien, se necesitan algunas cuestiones que son propias, digamos, de cualquier formación. Entrar a un seminario, tener más de 18 años, haber cursado los estudios básicos, digamos, la básica, educación media, y si desea, entra al seminario, hace un periodo de estudio en el seminario que son más o menos de 9 años, y luego recién le pueden ordenar sacerdote.
Solo hay que tener esta disposición, primero, de querer entregarse al Señor y haber escuchado también que el Señor a uno le llama para ser sacerdote. Nada más que eso. Ahora, luego que usted termina esos estudios, ¿existe algún filtro, existe alguna calificación, existe alguna valoración o resultado de estos estudios? ¿Quién le califica a usted o quién lo elige a usted? ¿O sencillamente terminó y pasa a ser sacerdote? Claro, bueno, aquí primero, así como cualquier institución de educación superior, uno en el seminario tiene que ir aprobando ramos, que a uno le vaya bien, hasta que cumple los 9 años de estudio. Luego, el mismo obispo, como a uno ya lo ha ido conociendo, el obispo lo ha ido conociendo durante los 9 años, cuando uno termina ya su examen final de teología, el obispo a uno lo llama y va viendo, como ya lo ha visto durante 9 años, y va viendo que está bien, que tiene capacidades, que está maduro, que puede ser ordenado sacerdote. Entonces él te va llamando y algunas conversaciones, qué sé yo, te dice que si tú quieres, pides primero el diaconado, que es previo al sacerdocio, el ministerio del diaconado. Entonces ahí uno, como ya ha pasado tanto tiempo, uno dice sí. En mi caso yo dije sí, yo quiero pedir el orden del diaconado en vistas del sacerdocio, del orden sagrado del sacerdocio. Entonces yo pedí mi diaconado, te ordenan diácono, tú ahí realizas algunas tareas que son propias del diácono, y luego, de pasado mínimo 6 meses, el obispo te vuelve a llamar, conversa contigo y te dice que si tú quieres puedes pedir el orden sacerdotal. Y ahí uno hace una carta y pide el ministerio y el obispo te aprueba y luego te ordena el sacerdote. ¿Así? ¿Qué es la gracia santificante y la gracia sacramental y cómo ha influenciado en usted? Bueno, estas son típicas preguntas de teología o preguntas específicas. Bueno, no es fácil poder explicarlo porque incluso hay más gracias. Por ejemplo, hay una gracia que se llama la gratis date, está también la gracia de Estado. O sea, hay varias digamos, derivaciones o comprensiones, digamos, de lo que es la gracia. Pero sin embargo, a propósito de esto que usted me ha preguntado, bueno, primero hay que decir que cada uno de nosotros tiene una gracia santificante. La gracia santificante es aquella gracia que uno recibe de Dios por ser criatura de Dios. ¿Ya? Es decir, siempre hay que pensar la gracia como un auxilio de Dios. Ahora, si usted quiere, puede pensarlo también como una bendición. Pero específicamente, la gracia en general es que nosotros somos hijos de Dios. Esa es la gran gracia de Dios. Que en nosotros vive la Santísima Trinidad. Nosotros tenemos en nosotros, por ser bautizados, corre la vida divina. Entonces nosotros, así como el sarmiento necesita estar unido a la mata de la viña, así nosotros también, por la gracia santificante, estamos unidos al mismo Dios. Pero también, esa es una gracia general, podríamos decir, la gracia santificante, que nosotros todos los días podemos ir ganándola. Todos los días, cada vez que vamos ofreciendo nuestra vida, estamos ganando esa gracia santificante, es decir, nos va santificando. Pero también existe, esto es lo que usted me ha preguntado, que es la gracia sacramental, que es una gracia específica que entrega cada uno de los sacramentos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo he recibido el orden sacerdotal, yo tengo una gracia especial para mi orden sagrado, que es que en el fondo yo pueda cumplir con los deberes propios de mi ministerio de sacerdote. Entonces, que yo, por ejemplo, que son las típicas 3 funciones del orden sagrado, que yo pueda santificar, que yo pueda educar, porque en el fondo tiene también esta función del sacerdote de poder enseñar, educar, y también regir, o lo que tiene que ver con conducir al pueblo de Dios. Entonces, esas 3 funciones, esta gracia sacramental me ayuda a poder cumplirlas de mejor manera. Y así con cada uno de los sacramentos. Cada uno de los sacramentos tiene una gracia específica que va ayudando a poder vivir ese sacramento. Y estas gracias, ¿cómo ha influenciado o qué efecto ha sentido usted o cómo le ha afectado a usted como persona, como persona, sí? Claro, bueno, a ver, yo diría que es
A ver, uno no puede cuantificar la gracia. Eso es primero, porque este es la gracia de Dios, digamos, no es medible. Uno no puede decir, yo recibí un cuarto de gracia o medio litro de gracia. Uno no lo puede cuantificar. Pero si uno se va dando cuenta en algunas actitudes, yo creo que cuando uno ve a una persona que está más unida a Dios, que de verdad uno ve que refleja a Dios por sus actitudes, porque está alegre, porque ve que me ayuda, porque me edifica, su forma de ser a mí también me va iluminando mi vida, ahí uno está en presencia de una persona que está agraciado, podríamos decir. Es decir, que está la gracia de Dios operando y actuando en esa persona. No es fácil de medir, pero uno se va dando cuenta en su vida. Por ejemplo, cuando uno va viendo que las cosas, aunque sean difíciles, sin embargo, uno se le hace más suave poder hacerlo. Es decir, cuando las cosas van a contrapelo, cuando hay dificultades, pero sin embargo, hay un impulso interior que a ti te va llevando a hacer las cosas. Padre Alejandro, la siguiente pregunta: ¿qué experiencias emocionales ha tenido usted en el momento de la Eucaristía al convertir el pan y el vino? Bueno, a ver, primero tengo que decir que yo llevo muy poco tiempo de ordenado sacerdote, ¿ya? Voy a cumplir recién este fin de semana 2 semanas, y claro, celebrar la Eucaristía para mí ha sido primero muy emocionante, pero también un gran misterio, porque es casi incomprensible. O sea, uno no alcanza a percibir aún lo maravilloso de poder, a través, digamos, de un instrumento débil como uno, poder convertir, digamos, utilizar las palabras del mismo Cristo, y por la fuerza del Espíritu Santo que también va operando en uno por el sacramento, poder convertir el pan común, digamos, en el cuerpo de Cristo, y el vino común en la sangre de Cristo. Para uno no es mágico, sino que es sorprendente, difícil de asimilar, algo tan grande que uno no termina nunca de comprender. Entonces hay sentimientos de mucha modestia por poder hacerlo, pero también de mucha grandeza y gratitud hacia el Señor por valerse de algo digamos, de un instrumento, digamos, de mi persona, para poder hacer presente al Hijo de Dios, pues, y dar ese alimento que es gracia, que es vida para cada uno de nosotros, que es sentido de la vida. La siguiente pregunta para Alejandro: ¿qué experiencia ha tenido usted? Si bien es cierto, usted ya nos manifestó que tiene poco tiempo como sacerdote, es un sacerdote muy nuevo, por decirlo de esa manera, pero sí me gustaría conocer qué experiencias ha tenido usted al dar la bendición, o alguna experiencia espiritual al respecto. A ver, una experiencia que fue bien bonita, que la tuve hace una semana. Bueno, uno como sacerdote también tiene la posibilidad de poder confesar, ¿ya? Entonces, bueno, yo fui a celebrar misa ante unas monjitas, y bueno, terminé la misa, que se tomé desayuno, y salgo y me encuentro con un sacerdote en el camino, porque estaba haciendo retiro. Y bueno, yo no había tenido la oportunidad de confesar, porque bueno, llevaba 3 días de sacerdote, así que no había podido confesar. Y justo me encuentro con este sacerdote, entonces me para en el auto y me dice: ¿tú eres sacerdote nuevo, recién te ordenaste? Porque me contaron las hermanas. Dije: sí, me quiero confesar. Yo un sacerdote mayor. Claro, entonces yo me llené de temor, de casi como de pudor, de vergüenza, porque dije: chuta, mi primera confesión va a ser con un sacerdote. Y claro, me dio un poco de temor también, porque uno también tiene poca experiencia, y también el sacerdote tiene mucha experiencia. Y entonces, claro, me llené de temor, pero bueno, le pedí al Espíritu Santo que me diera la sabiduría para poder aconsejar también, y que de verdad sintiera también la misericordia de Dios en ese momento, el sacerdote. Así que bueno, se confesó y todo, y de verdad fue un momento muy hermoso. Como
como no había tenido también la posibilidad de confesar, y confesar además a un hermano sacerdote, fue bonito, fue de verdad, fue emocionante. El sacerdote recibió la absolución muy piadosamente. Y bueno, y también a mí me ayudó porque en el fondo también fue como un darse cuenta también de poder tocar un poco, digamos, la carne herida también del sacerdote, ¿no? Porque de repente uno tiene esta visión tan idealista de un sacerdote que en el fondo nunca se equivoca, que nunca hace el mal, que no tiene egoísmo, no sé, que es casi como perfecto. Al contrario, aquí yo noté, y digamos, además como fue mi primera confesión, uno nota ahí la humanidad que está herida, pero que también muy dispuesta a ser reconciliada con el Señor. Entonces eso también fue muy hermoso. En el fondo también como un ejemplo de vida también para mi ministerio, porque de repente uno siente que por ser ordenado sacerdote siente que puede tener como la razón en todo y a lo mejor sentir de que nunca se va a equivocar, al contrario. Eso me dio como un sentido de realidad de lo que es el sacerdote también. Muy bien.